Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que quiero, hermanos, que ustedes tengan presentes todo este año nuevo, hermanos, todo este 2023, hermanos. Y por supuesto, no solamente este año, sino toda tu vida cristiana. Y uno de los puntos principales que quiero que ustedes vean al leer todo lo que vamos a leer el día de hoy es que vean ustedes la gran necesidad que tenemos de Cristo. La gran necesidad que tenemos de Cristo. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, va a explicar claramente la condición de pecado que todo hombre se encuentra y que todo hombre tiene. En este pasaje, hermanos, que vamos a ver tal cual la vida del ser humano. Y esa vida, por supuesto, que está afectada por el pecado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hermanos, gracias a que todo el ser humano está afectado por su pecado, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Nosotros no podemos tener ningún mérito para ganarnos nuestra salvación, hermanos, para agradar a Dios. Al contrario, nuestra condición pecaminosa nos hace culpables, ¿no es cierto? Nuestra condición pecaminosa nos hace estar delante del juicio de Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, en teología se le conoce como la depravación total del ser humano. Ese es el tema que vamos a ver, la depravación total del ser humano. Y estas verdades, hermanos, las vamos a estudiar en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Así que acompáñame a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Y debido a que son muchos versículos, hermanos, no lo vamos a leer todo completo, sino que vamos a ir leyéndolo e ir avanzando, ¿ok? Romanos 3, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice Romanos 3, versículo 9 dice, empieza diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Detengámonos ahí, hermanos. Vean la primera pregunta que hace Pablo diciendo, ¿qué pues? ¿Qué pues, hermanos? Da la idea de una conclusión. ¿Una conclusión de qué? De la idea que Pablo había dicho antes, desde el Romanos 1:18 hasta el 3:8, ¿no? Y en todos estos pasajes de Romanos 1:8 hasta Romanos 3:8, Pablo aquí afirma que tanto gentiles como judíos son pecadores. ¿Ok? Tanto gentiles como judíos son pecadores y por lo tanto ellos son dignos del juicio de Dios. Y ahora aquí Pablo en Romanos 3, del versículo 9 hasta el versículo 20, Pablo da el resumen de todo lo que dijo atrás. ¿Ok? Y Pablo en pocas palabras dice que toda la humanidad es culpable ante Dios debido al pecado. Entonces Pablo dice ahí en el versículo 9, vean, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros, él se está refiriendo a los judíos, ¿ok? O sea, Pablo está diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros judíos mejores que ellos? O sea, que los gentiles que acabo de mencionar en los capítulos atrás. Pablo mismo da la respuesta. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. En ninguna manera. Dice Pablo, ¿nosotros somos mejores, nosotros judíos somos mejores que los gentiles? No, de ninguna manera. Esa frase de ninguna manera en griego es en absoluto. No somos mejores que ellos. Y vean, al final del versículo 9 dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escucha, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Toda esta frase, hermanos, que todos están bajo pecado, resume lo que Pablo está tratando de decir en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es un resumen, esta frase.
que todos están bajo pecado. Y nota esa palabra bajo, en griego es hipo. Y da la idea, hermanos, de estar bajo el control de algo, bajo el control de algo. En este caso, el Espíritu Santo inspiró a Pablo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo está diciendo que toda la humanidad está bajo el control ¿de qué? Del pecado, bajo el dominio del pecado. Eso es lo que está diciendo, hermanos. En otras palabras, toda la raza humana por naturaleza es esclava del pecado. Todos, sin excepción. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa esclavitud al pecado? Bueno, Pablo lo expresa desde el versículo 10 hasta el versículo 18. ¿Cómo se expresa esa atadura al pecado? Pero vean, hermanos, quiero que noten algo al final del versículo 9. Hay una palabra vital, hay alguna palabra importante, la cual es todos. Todos están bajo pecado. No uno, no dos, sino ¿cuántos? Todos. Toda la raza humana, sin excepción alguna. Y vean cómo se ve esta esclavitud. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nota algo, hermanos. Pablo siempre repite esta frase, no hay, no hay, no hay. Desde el versículo 10 hasta el versículo 18, él lo repite 9 veces. Esto quiere decir que es importante, ¿no es cierto? Porque aquí Pablo, hermanos, está mostrando que todo ser humano está controlado por el pecado. Y esto no es nada nuevo, hermanos. El Señor Jesucristo ya lo había enseñado antes. ¿Tú recuerdas al joven rico en Mateo? Mateo 19, 17. El Señor Jesucristo le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? ¿Recuerdan? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Esa es la realidad. No hay ninguno bueno. No hay ningún hombre bueno. Pablo está diciendo lo mismo. Pablo está afirmando que toda la raza humana es pecadora, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Todo ser humano está descrito aquí en Romanos 3, versículo 9 al 20. Algunos hermanos piensan y expresan que realmente nosotros no estamos esclavizados al pecado, pero la realidad es que sí, hermanos. Quizá algunos lo expresan de poca manera, ¿no es cierto? Porque unos pecan menos que otros. No es lo mismo robar un peso que robar todo un banco, ¿no es cierto? Pero al final, hermanos, todo ser humano está impregnado de pecado. Porque esa es su condición naturaleza, esa es su condición humana, hermanos. Y ¿sabes? Las religiones, ¿qué hacen? Solo reforman al hombre exterior, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen las religiones. Todas las religiones solamente reforman la parte exterior, pero no transforman al hombre, no lo cambian. Lo mismo pasa con todas las filosofías humanas, hermanos, que nosotros podemos encontrar en este mundo. Solamente cambian el nivel de conducta, pero no se transforma el deseo, no se transforma el anhelo, no se transforma lo que eres por dentro. Y el problema, hermanos, del ser humano se encuentra ¿en dónde? En su corazón, ¿no es cierto? En su interior, en lo más profundo de él. Ahí está el problema del ser humano, en su razonamiento, en sus motivos, en su voluntad, el por qué hace lo que hace. ¿Cuál es la realidad? La realidad, hermanos, es que todo ser humano está esclavizado al pecado. ¿Y sabes algo, hermano? Esa frase de no hay nos hace recordar que todos somos iguales delante de Dios. Todos somos pecadores. Todos tenemos la misma necesidad de salvación, ¿no es cierto? No importa el color de piel,
no importa el país de donde seas, no importa la preparación académica que tengas, no importa tu estatus social, tu estatus económico, eso no importa, hermanos, porque todos somos seres humanos y todos somos pecadores delante de Dios y de ese Dios santo. Como lo dice Pablo, ¿no es cierto? Allí en el versículo 9, todos están bajo pecado. Todos. Y sabes, hermano, aunque a ti no te guste pasar tiempo con alguien, o aunque a ti no te guste quizás el color de pelo, de piel, de ojos de alguien, eso no importa, hermanos. Tú no puedes sentirte superior a los demás. Tú no puedes decir, yo tengo varios años de ser cristiano, o yo nací en una cuna cristiana, o mira esos ojos, están feos, o ese color de piel, pobrecito, mira esa persona. Se comporta de manera burda, no es refinado socialmente. Ve cómo se expresa, ve cómo se habla. Y lo menospreciamos, ¿no es cierto? Pero hermanos, todas esas cosas son superficiales. ¿Por qué? Porque tú eres igual a esa persona. Tú eres igual delante de Dios con todos los seres humanos. Porque estamos en la misma condición, ¿no es cierto?, de pecado que esa persona de al lado. Escucha algo, hermano, porque es importante. Si tú eres alguien en la vida, si tú hiciste algo en la vida, es por pura gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios, hermano. Si tú quieres ponerte por encima de los demás, hermanos, por tus cualidades, por tus actitudes, recuerda las palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios 15:10. Es más, acompáñame para que tú la leas. 1 Corintios 15:10, vean lo que dice Pablo. Porque esto es importante, hermanos. Nosotros no tenemos que tener una actitud de soberbia delante de las personas. 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Pero, escucha, por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí Pablo, hermanos, está hablando de su apostolado. Y él dice que si no fuera por el favor inmerecido de Dios, él no sería nada. Él no sería ese gran apóstol. Bueno, hermanos, así igual contigo. Si no fuera por el favor de Dios, tú serías igual que el que está al lado de ti. Porque Él es un pecador igual que tú. Esa es la realidad, ¿no es cierto, hermanos? Pero dése en cuenta, hermanos, cómo Pablo afirma ahí en Romanos 3:9 que todos están bajo pecado. Y lo confirma, hermanos, presentando versículos del Antiguo Testamento. Esto es lo que hace Pablo mostrando a su audiencia, que es la ciudad de Roma, pero su audiencia principal eran judíos. Por eso Pablo empieza a exponer pasajes del Antiguo Testamento, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, hermanos. Ahí encontramos pasajes del Antiguo Testamento, para que los judíos vieran que lo que Pablo está diciendo no se lo está inventando, sino que todo esto ya estaba escrito, porque es una realidad, hermanos. Desde Génesis hasta adelante, dice que todo ser humano está bajo el pecado. Por eso Pablo en el versículo 10 empieza diciendo como está escrito. O sea, yo no me lo estoy inventando. Esto ya estaba escrito. Esto ya lo había dicho Dios. Y aquí, hermanos, del versículo 10 en adelante, Pablo nos va a enseñar que todo ser humano está bajo pecado y así ha sido siempre. Y Dios ya lo había enseñado. Lo que está haciendo Pablo, hermanos, es únicamente resumir, guiado por el Espíritu Santo, resumir todos estos pasajes del Antiguo Testamento para llegar al punto de ¿qué? De que todos estamos bajo el pecado. Pablo únicamente está diciendo, miren, hermanos, toda la raza humana está bajo pecado. Ahora les voy a mostrar cómo es que ustedes están bajo pecado. Y empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento.
El primer pasaje, hermanos, es el Salmo 14, de versículo 1 al 3, e Isaías 53, versículo 1 a 3. Esos son los pasajes que ocupa Pablo. El Salmo 14, 1 al 3, e Isaías 53, 1 y 3. Y es lo mismo que dice ahí Romanos 3:10. ¿Cómo empieza Romanos 3:10, hermanos? Dice, como está escrito, no hay ¿qué? No hay justo. No hay justo. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿quién es un justo? ¿Quién es un justo? Bueno, una persona justa, hermanos, es una persona, escucha, que se conforma a las leyes de Dios. Alguien que es recto. Estamos hablando, hermanos, de alguien que es perfectamente obediente a Dios. Pero Pablo dice, no hay justo. No hay justo. O sea, no hay ser humano que obedezca de manera perfecta a Dios. Y por lo tanto todos son malos. ¿O si hay alguien que obedezca de manera perfecta a Dios, hermano? Porque podemos hacer la pregunta. ¿A poco no hay ni siquiera uno que obedezca de manera perfecta a Dios? ¿No? Pablo mismo lo contesta, ¿no? Allí en el versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. En griego es ni siquiera uno. Hay una excepción, hermanos, que fue el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Dios hombre. Pero fuera del Señor Jesucristo, hermanos, ni siquiera uno hay perfecto, hay justo delante de Dios. Desde Génesis 3, que es donde está la creación del hombre, hasta el día de hoy, nadie obedece a Dios de manera perfecta. Nadie es recto, nadie es justo delante de Dios. Continúa versículo 11, vean lo que dice, versículo 11, no hay que ¿qué? No hay quien entienda. No hay quien entienda. Esto significa, hermanos, que ninguna persona puede entender las verdades de la palabra de Dios. O sea, hermanos, por naturaleza nosotros no entendemos quiénes somos delante de Dios. Y mucho menos vamos a entender la santidad perfecta de Dios. Nosotros no entendemos la profundidad del pecado del ser humano, hermanos. Nosotros no entendemos las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Es muy simple. Porque amamos nuestro pecado. Por eso no entendemos nuestra condición y por eso no entendemos al Dios Santo. Vean lo que dice Efesios 4:18. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, escucha, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así está todo hombre. Todo ser humano tiene el entendimiento entenebrecido. Esa palabra de entenebrecido en griego es escotizo, y quiere decir oscuro. El entendimiento de los hombres es oscuro. No hay nada, no se ve nada. Hay obscuridad total. Ellos no comprenden absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay quien entienda. Nadie entiende, hermanos. Esa es nuestra realidad. Como seres humanos que estamos bajo el pecado, no entendemos las verdades bíblicas y no entendemos al Dios Santo. Y continúa diciendo Pablo en Romanos 3:11, vean, al final del versículo 11, Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Cuando tú ves tantas religiones en el mundo, tú puedes decir, bueno, seguramente mucha gente está buscando a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no hay quien busque a Dios? Si hay muchas religiones que quieren buscar a Dios, que quieren apuntar a Dios, ¿por qué la gente no busca a Dios? Eso es mentira. Estas palabras, hermanos, de Pablo que dice, no hay quien busque a Dios, esto, hermanos, significa que no hay quien busque a Dios
como Dios quiere que lo busquen. Eso es lo que significa. ¿Cómo Dios mandó que lo busquemos, hermanos? Dios mandó que lo busquemos, escucha, en arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿No es cierto? Él dice, búscame, arrepiéntete por medio de Jesucristo únicamente. Hermanos, tú tienes que buscarlo reconociendo tu pecado. Tú tienes que buscarlo reconociendo tu incapacidad total de agradarlo. Y tú tienes que clamar a Él cada día, así como el publicano que decía, hermanos, Dios, sé propicio a mí, pecador. Así lo tienes que buscar. Eso es buscar a Dios, reconociendo quién eres tú, reconociendo que tú no puedes y que necesitas a Jesucristo. Y hermanos, Dios ya había dicho esto desde el Antiguo Testamento. Vean, Isaías 55:6, ahí nos dice cómo debemos de buscar a Dios. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Vean lo que dice el profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo hallo? Versículo 7 está la respuesta. Vean. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es buscar a Dios, hermanos. Dejar nuestro camino impío, dejar nuestros pensamientos malos y ir a Jehová. Porque Él es grande en misericordia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos? En lugar de buscar a Dios como lo manda, en lugar de reconocer nuestros pecados y nuestra pecaminosidad total, el ser humano busca a Dios como Él quiere, ¿no es cierto? No como Dios manda, sino como Él quiere. Por lo tanto, si alguien no busca a Dios como Él lo manda, entonces pues Él no toma en cuenta a ese hombre. Dios no toma en cuenta al que no lo busca adecuadamente, hermanos. No es que Dios diga, mira, pobrecitos, estos musulmanes matan por mí. Ay, qué lindo. O mira esos hombres que van de rodillas hasta la basílica. Pobrecitos. No, hermanos. No, eso Dios no lo hace. Dios no va a decir, ay, mira, pobrecitos, están errados estos hombres no está bien, pero son muy sinceros y me están buscando. Entonces yo los voy a acoger. No, hermanos. Dios no hace eso. Dios no toma en cuenta, y lo voy a decir, hermanos, con toda la expresión de la palabra, Dios no toma en cuenta que tú vengas a la iglesia en cuerpo presente, pero en espíritu ausente. Dios no lo toma en cuenta, hermanos. No es que, ay, voy a ir a la iglesia para ir con Dios, pero si tu corazón no está con Dios, hermanos, Dios no lo toma en cuenta. O estás buscando a Dios de corazón, o simplemente no lo estás buscando, hermanos. Esa es la realidad. Dios ya nos ha dicho cómo quiere que lo busquemos, y a esto nosotros nos debemos de amoldar. Y si tú te sales fuera de esto, a Dios ya no le interesa. Dios solo quiere que lo busques de una manera, en arrepentimiento, dejando tu pecado, siguiendo a Jesucristo. Obviamente eso implica toda una vida cristiana de obediencia, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscarlo verdaderamente. Entonces, hermanos, no buscar a Dios como Él manda es no buscarlo en absoluto. Es no buscarlo. Por eso, hermanos, existe la gracia inmerecida y majestuosa de Dios, ¿no es cierto? Porque es una realidad, hermanos, nosotros no le buscamos. Nosotros no le buscamos a Dios como tendríamos que buscarle. Y Dios simplemente podría decir, está bien, no me busques, ahí está tu pecado, toma. Eso podría decir Dios, ¿no? Porque no lo estamos buscando de manera correcta.
Sin embargo, hermanos, en la gracia común de Dios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? De acuerdo a Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, hermanos? Toda la humanidad. Toda la humanidad se había perdido. Ya nos dijo, hermanos, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Jesucristo vino para salvarnos, ¿no es cierto? Y escucha, hermanos, es una realidad. No hay quien busque a Dios, a menos que Dios busque al pecador. Esa es una realidad. No es que ahora yo le voy a echar ganas y voy a buscar a Dios. No, hermanos, así no funciona. Por naturaleza, nadie quiere buscar a Dios. Dios es el que va y busca a ese pecador y lo hace nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y eso está inundado en la palabra de Dios. Por ejemplo, vean lo que dice Juan 6:44. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Escucha. Ninguno puede venir a mí. Eso es, no hay quien busque a Dios. Ninguno puede venir a mí. Escucha, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Nadie puede venir a Dios si Dios no lo llama a Cristo. Esa es la realidad. Solo Dios es el que acerca al pecador delante de su presencia. Hermanos, si Dios no nos busca, nosotros no lo buscamos. Esa es una realidad. Si Él no viene y nos busca, nosotros jamás lo vamos a buscar. Ahora, eso te debe de llenar de una gran gratitud, hermanos, de un gran gozo por tu salvación. Porque si tú, hermano, has venido a Él en arrepentimiento y tú tienes fe en Cristo, ¿eso qué muestra, hermanos? Eso muestra que Él tomó la iniciativa, ¿no es cierto? Eso muestra que Él te buscó, que Él estableció esa relación contigo salvadora, ¿no es cierto? Y si no hubiera sido, hermano, si no hubiera sido así, entonces tú nunca lo habrías conocido, porque nunca tú lo hubieras buscado por iniciativa propia. ¿Recuerdan las palabras de Juan que dice, nosotros le amamos a Él? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿No es cierto? Nota esas palabras, hermanos. Piensa en esas palabras. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, ¿tú le amas a Él, hermanos? ¿Por qué? Porque Él te amó. Si Él no te hubiera amado, tú no lo hubieras amado, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios es el que va por los pecadores, hermanos. La gente no quiere buscar a Dios. Entonces Dios viene y los busca. Pero esa es una realidad. La realidad de toda la raza humana es que no quieren buscar a Dios. Y vean, continúa este hombre pecador, Romanos 3:12. Romanos 3:12, continuamos. Dice así Romanos 3:12. Dice estas palabras, empieza diciendo Pablo el versículo 12 de Romanos 3:12. Todos se desviaron. Todos se desviaron, hermanos. Esto se refiere a que todos buscaron sus propios intereses egoístas, sus propios intereses pecaminosos. Todos como ovejas nos descarriamos. Todos nos desviamos. Esa es la idea. Todos nos fuimos del redil, hermanos. Y continúa diciendo, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Esta es la evaluación que Dios hace del ser humano. Esta es la evaluación que Dios hace de nosotros, hermano. Aunque nuestro orgullo hace que pensemos que somos algo delante de Dios, la realidad es que no es así, hermanos. Somos, ¿qué? Inútiles.
en nuestra condición pecaminosa, por supuesto, y sin Cristo delante de Dios. Nosotros no valemos nada, hermanos. Alguien puede decir, pero mira, acabé mi carrera, o mira, ese hombre se viste bien, o mira, esa mujer es respetable. Hermanos, si ese hombre o esa mujer no conoce a Cristo y no viene para Cristo, delante de Dios es que inútil. Inútil. O sea, la palabra inútil es sin valor. No sirve para lo que fue hecho. Si esa silla no me sirve para sentarme porque una pata está rota, entonces esa silla es inútil, ¿no es cierto? Así lo mismo el ser humano. Si el ser humano no adora a Dios porque fue creado para adorar a Dios, entonces ¿qué es? Un inútil. No tiene valor alguno. Así es toda la raza humana, hermanos, delante de Dios. Y hermanos, eso es lo que dice el texto. Nosotros no lo estamos inventando, sino que está tal cual el Espíritu Santo, tal cual lo inspiró así, ¿no es cierto? Y vean, dice el versículo 12, continuando diciendo, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Alguien puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es que no hay quien haga lo bueno? Si hay gente que ayuda a los demás, si hay gente que ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, ¿cómo es que no hay alguien que haga lo bueno? Hermanos, a eso no se refiere. ¿Tú sabes qué es hacer lo bueno para Dios? Es una pregunta importante, hermanos, porque tú como cristiano tienes que hacer lo bueno. Y si no sabes hacer lo bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tú cómo haces lo bueno delante de Dios? Es simple, hermanos. Hacer lo bueno delante de Dios, escucha, es obedecerle en todo lo que está aquí escrito, hermanos. No solo una parte, no solo ayudar a los huérfanos, no solo ayudar al necesitado, sino toda la obediencia completa. Y toda esa obediencia, hermanos, debe de ser perfecta delante de Dios. Y como nadie obedece perfectamente, por tal motivo no hay quien haga lo bueno, hermanos. Porque no hay ser humano que obedezca a Dios de manera perfecta todo el tiempo, ¿sí? Date cuenta, esa es nuestra condición, hermanos. Nosotros somos unos pecadores viles delante de Dios. Vean lo que dice Santiago 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, capítulo 2, versículo 10. Para que vean que no hay quien haga lo bueno. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, escucha, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Date cuenta. Tú quieres guardar toda la ley de Dios, tú quieres ser obediente a Dios, tú quieres ser bueno delante de Dios. Pero si faltas a un punto, entonces eres culpable de todos. ¿Te das cuenta? Nadie es perfecto en obediencia a Dios, hermanos. Esa es la realidad del ser humano. Ese es lo que conocemos como la universalidad del pecado. Todos estamos llenos de pecado. No hay quien haga lo bueno. Y Pablo, hermanos, continúa. Y es una realidad ahí en Romanos 3, hermanos. Con estos puntos que hemos visto, Pablo ya nos dio con todo, ¿no es cierto? Pablo ya nos demolió, el Espíritu Santo ya nos ha aplastado, hermanos, y nos ha dejado hasta abajo. Porque ¿acaso tú has cumplido todo esto que hemos visto, hermanos? La realidad es que no. Pero aún no termina ahí, hermanos, así que agárrate. Pablo continúa diciendo, hermanos, y sabes, hermanos, no quiero sonar negativo en decir, no puedes, no puedes, no puedes. Pero, hermanos, el texto así lo dice. Yo solamente estoy leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró. Y es una realidad que no quiero que olvides jamás, hermanos.
Si tú no ves tu pecado, entonces tú no vas a poder ver con claridad la magnitud del amor de Cristo. Tú tienes que ver primero tu pecado para después ver el amor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú entiendes esto, cuando tú dices, caramba, sí es cierto, yo soy todo lo que aquí está descrito, yo soy esta persona que Pablo está describiendo, cuando tú dices, caramba, Señor, ¿cómo es posible que me has venido a buscar siendo yo así? ¿Cómo es posible, Padre, que tú diste tu vida siendo yo el peor de los gusanos? ¿Te das cuenta? Cuando tú ves tu pecado, tú ves más grande el amor de Cristo, ¿no es cierto? Esa es la realidad, hermanos. Y esto para nosotros como cristianos es algo grandioso, porque aquí vemos la gracia salvadora de Cristo. Cuando nosotros nos vemos en este espejo que refleja nuestro pecado total, ¿no es cierto? Así que continuemos para exaltar aún más el amor de Cristo. Dice Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. Así es el ser humano. Sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro es una tumba, hermanos. Y Pablo lo que está diciendo es que esta tumba que refleja la garganta, hermanos, por supuesto que es en sentido figurado, pero la idea es que así como una tumba abierta muestra la descomposición de un cadáver, lo malo de un cadáver, bueno, así son las palabras del ser humano, hermanos. Muestran la descomposición de tu alma. Las palabras del ser humano muestran la descomposición de lo que tú eres por dentro, hermanos, de lo que tú eres en tu corazón, de lo que tú eres en tu interior. Por eso hay que cuidar lo que decimos, hermanos. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Del corazón habla qué? La boca. Del corazón habla la boca. Y vean, esto va pegado también, continúa diciendo el versículo 13, con su lengua ¿qué? Engañan. Con su lengua engañan. En griego, hermanos, la idea es más clara. En griego dice, con su lengua engañan continuamente. Continuamente. O sea, estos hombres mienten con su lengua. Mienten. ¿Tú sabes una cosa, hermano? Una de las manifestaciones más claras de la pecaminosidad del hombre son las mentiras, ¿no es cierto? Porque esto sucede desde que somos chiquitos. Los niños aprenden a mentir. Nadie les enseña a mentir, pero ellos, por zafarse de algo, porque no los regañen, solitos mienten, ¿no es cierto? Esto exhibe totalmente la pecaminosidad de todo ser humano, hermanos. Y sabes, por tristeza, hermano, es un pecado que muchos tienen hasta el día de hoy y dentro del círculo cristiano. Por desgracia, los cristianos también mienten. Sus lenguas se engañan continuamente, hermanos. Y no solamente eso, sino que también pasa al final del versículo 13, dice, versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto lo encuentras en el Salmo 143. En el Salmo 143. Y esto es, hermanos, que las palabras del ser humano son como veneno de áspides, o sea, como veneno de una serpiente venenosa. Así son las palabras del ser humano, como veneno de una serpiente. ¿Por qué, hermanos? La realidad es que las palabras dañan, ¿no es cierto? La realidad es que las palabras matan, así como el veneno de las serpientes. Entonces, hermanos, nosotros hay que tener cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos. Eso es importante, porque nuestras palabras pueden matar, así como el veneno de una serpiente. Y vean, continúa Pablo, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto lo ves en el Salmo 17, Y la idea, hermanos, de estas palabras es que la persona odia a otra persona y eso se manifiesta en palabras de desprecio y, por supuesto, también en una actitud de desprecio, deseándole lo peor, ¿no es cierto? Cuando tú te enojas con alguien, te exaltas y le deseas lo peor. ¿Y eso qué te causa? Al final, amargura.
Eso te causa amargura. Esto es terrible, ¿no es cierto, hermanos? Porque ese odio, ese enojo reflejado en palabras que hieren, que agreden, pueden destruir tu vida interior. Pueden destruir lo que tú eres por dentro, porque al final tú puedes acabar amargado. El odio que hay dentro de ti, hermanos, al final se puede convertir en amargura y tu vida interior se va a destruir. Así que piénsalo, hermanos, antes de enojarte con alguien. Piénsalo. Ahora, en el versículo 15, hermanos, Pablo va a citar a Isaías 59, 7 al 8. Isaías 59, 7 a 8. Pablo lo cita en Romanos 3, 15. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, nos apresuramos para matar a alguien. Para matarlo. Y tú puedes decir, pero yo no he matado a ninguna persona de manera literal. Hermanos, en términos físicos, literales, a lo mejor tú no lo has matado, pero en tu mente sí. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5? Que todo aquel que se enoje contra su hermano ha cometido homicidio. Porque delante de los ojos de Dios el homicida tiene el mismo grado de culpabilidad moral, que el que odia, que el que se enoja contra su prójimo. Entonces probablemente sí has matado. Entonces probablemente tus pies sí se apresuran para derramar sangre, hermanos. Todos somos culpables, ¿no es cierto? Hasta este punto. Y continúa, versículo 16. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto pasa con el pecador. Esa palabra, hermanos, de quebranto y desventura hay en sus caminos. La palabra quebranto quiere decir destrucción. Destrucción. Y desventura quiere decir miseria, problemas. O sea, en el camino del hombre pecador hay destrucción, hay problemas, hay miseria. Esto es lo que pasa con un esclavo al pecado, ¿no es cierto? Porque cuando tú estás esclavizado al pecado, entonces tú tienes una vida de destrucción y de problemas. Porque el pecado del hombre, hermanos, destruye la vida y llena la vida de dolor, ¿no es cierto? Hay que ser realistas, hermanos. Esto es realidad. Cuando tú te dejas llevar por el pecado, aparentemente, entre comillas, tú estás bien, ¿no es cierto? Pero un día ese pecado te va a alcanzar y tu vida va a ser destruida. Tu vida va a estar llena de problemas. Esa es la realidad, hermanos. Y esa es la realidad de todo ser humano pecador. Su vida está llena de problemas y de destrucción. Versículo 17. Y no conocieron camino de ¿qué? De paz. No hay paz en la vida del pecador, hermanos. Solo hay problemas. ¿Cuál es la frase de la gente, hermanos? Primero voy a disfrutar de la vida, primero voy a disfrutar de mi pecado y ya después me arrepiento, ¿no es cierto? Muchos dicen así. Ellos piensan que el pecado les va a traer felicidad, pero aquí está claro. Es una mentira, hermanos, que una vida llena de pecado te va a dar un placer total. No. Sí te va a dar un placer temporal, sí te va a dar un placer quizás en ese momento que te guste, hermanos, y puedes hacer lo que se te antoje y tendrás quizás una satisfacción, pero, hermanos, la verdadera satisfacción no la vas a tener, porque no habrá paz en tu vida, porque cada día el pecado, ¿qué hace? Tú cuando pecas estás hasta acá arriba, ¿no es cierto? Pero llega un punto que el pecado empieza a bajarte, a bajarte, a bajarte, a bajarte, a traer destrucción y problemas en tu vida, y por eso no hay paz. Por eso no hay paz. Ahora, todo esto que hemos visto, hermanos, estamos reflejando a un esclavo del pecado. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué viven así los esclavos al pecado? La humanidad, la raza humana, ¿por qué vive así, hermanos? ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no quiere encontrarlo? ¿Por qué no hay justo? ¿Por qué no hace lo bueno? ¿Por qué su boca habla mentira? ¿Por qué hace todo esto el ser humano, hermanos? La respuesta está en el versículo 18. Vean lo que dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto quiere decir, hermanos,
que no son reverentes a Dios. Por eso el ser humano está esclavizado a su pecado, porque no tienen miedo de pecar, hermanos. A ellos no les importa pecar. Y así el ser humano es siempre. Y así somos nosotros siempre. Cuando estamos delante del pecado, ¿qué decimos? No pasa nada. Y vamos y pecamos. Por esto, porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, hermanos. Porque nosotros no pensamos que existe un Dios soberano que ve todas las cosas, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y olvidamos eso y vamos hacia el pecado. Porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, hermanos. Así es todo ser humano, así somos todos nosotros, hermanos. Pero vean, hermanos, Pablo desde el versículo 9 hasta el versículo 18, él dijo que todos estamos bajo pecado, ¿no es cierto? Y que nadie puede escapar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿esto cómo nos afecta, hermanos? ¿Cómo nos afecta que nadie puede escapar del pecado? ¿Cómo nos afecta que todos estamos bajo el pecado? Bueno, él lo explica en el versículo 19 y 20. Pablo contesta diciendo, todo ser humano es culpable ante Dios y por lo tanto todo ser humano merece el juicio de Dios e ir al infierno eterno. ¿Y es posible que escape de sus juicios? No, no es posible por sí mismo. Vean, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice. ¿A qué ley se refiere, hermanos? Aquí se está refiriendo a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, o sea, los 5 libros del Pentateuco. Esa es la ley que se está refiriendo Pablo, ¿ok? Entonces, Pablo está diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo que el Pentateuco dice, los primeros 5 del Antiguo Testamento, escucha, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Esta última frase de toda boca se cierre, hermanos, es una frase que se utilizaba en las cortes con respecto al acusado. Porque, hermanos, delante del acusado se ha presentado toda evidencia en contra suya, ¿no es cierto? Pablo ya nos presentó toda evidencia en contra de nosotros. No hay justo, no hay quien lo busque, etcétera, ¿no es cierto? Y esta evidencia, hermanos, confirma que somos culpables. Y por eso, hermanos, nosotros no podemos defendernos. Por eso nuestra boca se ha quedado cerrada. Y dice al final del versículo 19, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, cuando el hombre se expone delante de la ley de Dios, al final todo ser humano queda como culpable delante de Dios. Aquí está otra vez la universalidad del pecado, ¿no es cierto? Tanto el judío que tiene el libro de la ley, como el gentil que tiene la ley escrita en sus corazones, todos sin excepción, ¿qué son? Culpables delante de Dios. Y las palabras de Pablo ahí en el versículo 20, hermanos, probablemente fue algo que no les gustó a los judíos, pero vean lo que dice versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Otra vez, hermanos, escucha esto porque es importante. La ley escrita no salva. No salva. No salva a nadie. Nadie puede ser salvo por la ley. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Por qué tú no te puedes salvar por la ley? Porque tú no la obedeces de manera perfecta, ¿o sí? ¿Sí la obedeces de manera perfecta, hermanos? No. Nadie obedece todo el tiempo de manera perfecta en sus pensamientos, en su mente, en sus deseos, en sus anhelos. ¿O sí? O sea, ¿nunca te enojas, nunca codicias, nunca odias? ¿El ser humano puede hacer eso? No. Al contrario, sí se enoja, sí codicia, ¿no es cierto? Sí odia. El único que pudo hacerlo fue uno, el Dios hombre, Jesucristo. Pero hermanos, en otras palabras, si tú no eres igual de perfecto que Dios, entonces tú vas a pecar y vas a estar bajo maldición. Ese es el estándar. El estándar es Dios mismo. Ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Si tú no eres perfecto como Dios, entonces vas a estar en maldición. Vean lo que dice Gálatas 3:10.
Gálatas 3, versículo 10. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Gálatas 3. Gálatas 3, 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Escucha, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos estamos bajo maldición, ¿no es cierto? Porque nadie puede hacer las obras de la ley. La ley, hermanos, ¿para qué tenemos este libro, hermanos? Este libro no lo tenemos para aprender a hacer lo que está aquí y salvarnos. No, hermanos. Porque mientras tú más lo vas aprendiendo, tú más vas diciendo, yo no puedo hacer esto. Esto me cuesta trabajo hacerlo. Entonces, ¿para qué está esta ley? Esta ley, este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, está para que tú te des cuenta que tú no puedes. Que tú no puedes. Y que necesitas a un Salvador. Que necesitas a alguien más. Porque Dios fue muy claro y dijo, solo hay dos maneras para poderte salvar. O cumples mi ley, pero si la vas a cumplir, la tienes que cumplir de manera perfecta, o crees en Cristo Jesús. Bueno, la primera, toda la humanidad la tiene que descartar, porque nadie se puede salvar de manera perfecta. Entonces, solamente nos queda un camino para la salvación. ¿Y cuál es? Jesucristo. Y de hecho, Pablo concluye en el versículo 20 con eso. Vean Romanos 3:20. Romanos 3:20, al final del versículo 20 dice, porque por medio de la ley, escucha, es el conocimiento del pecado. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos, usa la ley. Dios usa este libro que tenemos, usa el libro que tienes en tus manos para mostrarnos nuestra incapacidad de obedecer a Dios, hermanos, de manera perfecta. Y eso, por supuesto, muestra nuestro pecado. Entonces, hermanos, todo lo que Pablo acaba de describir muestra nuestra incapacidad total de salvarnos por nosotros mismos. Nadie puede cumplir un punto de lo que acabamos de ver, ¿o sí? No. Entonces, ¿qué necesitamos para salvarnos, hermanos? A Cristo. A Cristo y solo a Cristo. Porque Dios, hermanos, y solo Dios puede intervenir tomando tu vida y hacerte una nueva criatura y así llegar a la salvación, hermanos. Solo Cristo lo puede hacer. Y sabes, quiero que tú tengas en mente lo que acabamos de estudiar el día de hoy, que todo ser humano es pecador, incluyendo nosotros. Yo quiero que todo este año nuevo, hermanos, 2023, y toda tu vida atesores estas palabras en tu corazón y en todas las áreas de tu vida. Tú no puedes, pero Cristo sí puede, hermanos. Cristo sí puede. Tú estás contaminado de pecado, pero Dios está lleno de santidad absoluta, hermanos. Y solamente Él te puede dar la verdadera libertad. Porque ahora, hermanos, fuimos expuestos, ¿no es cierto? Ahora Dios nos exhibió, pero también nos mostró cuál es el camino, que es Jesucristo mismo. Y yo quiero acabar con un versículo bíblico, hermanos, que está en Romanos 6:22, y con este versículo acabamos. Romanos 6, ahí adelantito, Romanos 6, versículo 22, dice así Pablo, escribiendo a los Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Versículo 23, escucha, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, únicamente por medio de la fe en Cristo, tú podrás tener el regalo de la salvación que no mereces, el cual es la vida eterna. Y esto, hermanos, es libertad genuina. Tú estás esclavizado al pecado, pero cuando crees en Cristo,
verdaderamente has sido librado, hermanos. Piensa esto en todo este año nuevo, hermano. Piensa en la libertad que tenemos en Cristo. Piensa en la libertad que Cristo nos ha dado y vive para Él. ¿Cómo? Como buen siervo que da buenos frutos de obediencia, y dice, vive para Cristo, hermanos, porque solamente Él te ha dado la verdadera libertad. Oremos al Señor, hermanos.